Muy buenos días, es viernes, viernes 16 de septiembre, acaban de pasar las fiestas patrias, estamos en las mañanitas con un tema por demás interesante que habíamos tenido ya un par de meses de quererlo tener por acá y ahora pues nos visita, está con nosotros la doctora Rocío Rivera de Hernández, quien va a hablar del cáncer cérvico-uterino. Un tema muy, muy interesante para la población femenina, más que todo para nuestras asistentes a las mañanitas de salud. Así que dejamos a la doctora Rocío con la sala, que es toda suya, y al final, pues vamos a recibir las preguntas que van a ser enviadas a ella también por cuestiones de tiempo. Gracias. Muy, Doctora. muy buenos días, es un gusto para mí estar con ustedes este día. Gracias al doctor Monterrosa por invitarme, ¿verdad? A platicar un ratito con ustedes sobre un tema sumamente importante para la salud de la mujer salvadoreña, ¿verdad? Y para mí un gusto pues estar con todos ustedes y espero que disfruten y sepan aprovechar pues todos los esfuerzos que hace el doctor Monterrosa por llevarles la salud a ustedes. Vamos a hablar este día sobre el cáncer de cervix y vamos a ubicarnos primero en la situación actual. ¿Cuál es la situación de este tipo de cáncer? Tenemos que es la cuarta neoplasia más frecuente en las mujeres a nivel mundial y que solo en el año 2018 se diagnosticaron unos 570,000 casos nuevos a nivel mundial. Y lo interesante aquí, y lo que nos debe de hacer reflexionar un poco, es que la mayor incidencia de este tipo de cáncer se produce en América Central y América del Sur. También en África subsahariana y el sudeste asiático. Como ustedes pueden ver, somos los más afectados los países en vías de desarrollo. Y un dato importante en esto es que el 85 al 90% de las muertes tuvieron lugar en estos países precisamente, donde está el nuestro, ¿verdad? En los países en vías de desarrollo, siendo que la tasa de mortalidad es 18 veces más alta que en los países desarrollados. Vamos a hablar un poquito sobre la situación propiamente de nuestro país. Tenemos que para el año 2018 se contabilizaron 1,972 casos nuevos de cáncer de cervix, aumentando esta cifra ya para el 2019, que se elevó a una cantidad de 2,454 nuevos casos de cáncer de cervix. Si ustedes ven, siempre, cada año va en aumento, pero hay un dato bien importante, que para el año 2020 solo se contabilizaron 1,702 casos de cáncer de cervix. Pero ¿qué sucede con este dato? Esto no es porque la enfermedad haya disminuido su incidencia, porque se han mejorado muchas situaciones en nuestro país, sino que se debe precisamente por el estado de pandemia, ¿verdad? Durante el año 2020, todos estuvimos preocupados pues por la salud de nuestra población dentro de la pandemia de COVID-19. Se disminuyeron las atenciones, no tanto porque no se quisieran dar, sino que la paciente no acudía, porque para ella, al no tener Miedo. síntomas o no sentirse mal, no llegaba a los centros de salud por temor a llegar, porque por hacerse una citología, por ejemplo, iba a salir con COVID de un centro de salud, ¿verdad? Entonces, esta disminución de casos no es porque el cáncer haya bajado, sino que disminuyó el diagnóstico precisamente por la falta de consulta. Vamos a definir qué es el cáncer cérvico-uterino. Y es el cáncer que se origina en las células que revisten lo que es el cervix o el cuello. El cuello del útero es la parte inferior del mismo. Y existen existen diferentes tipos de cáncer, pero los más comunes que se presentan a nivel del cáncer del útero son dos: el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma, ¿verdad? El adenocarcinoma es el que se origina en las células glandulares, ¿verdad? Las productoras de moco a nivel del cuello del útero.
Pero, ¿cuál es la causa del cáncer? Muchos hemos escuchado que el cáncer, pues no hay una teoría definitiva del origen, sí hay factores de riesgo, etcétera, ¿verdad? A nivel general de diferentes tipos de cáncer. Pero en el cáncer de cervix sí tenemos nosotros una causa a quien echarle la culpa, por decirlo así, ¿verdad? Tenemos que la infección crónica del virus del papiloma humano es el culpable de más del 99% de los casos. Este virus es la enfermedad de transmisión sexual más común en el mundo. Y es importante conocer que hay más de 130 variedades del virus del papiloma. Y de estas 130 variedades, 14 son las que van a ser de nuestra preocupación, por decirlo así, porque tienen la capacidad de generar el desarrollo del cáncer. O sea, son oncogénicos, ¿verdad? Y estos subtipos son estos que muestro acá, ¿verdad? Los subtipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 66, 68. Y esto porque es importante, porque son los subtipos de alto riesgo. O sea que si a una paciente que tiene una displasia y se le tamiza, se le tipifica el tipo de virus que le está causando su problema a nivel del cuello y no sale uno de estos que está aquí, es de preocuparnos porque la progresión o la evolución natural que lleva esta enfermedad es que va a terminar en un cáncer si no recibe atención. Y dentro de estos subtipos tenemos que el subtipo 16 y el 18 son los culpables del 70% de cáncer de cervicouterino, ¿verdad? O sea que son los más bravos, les digo, o los más comunes, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo que puede tener una paciente y un paciente también, ¿verdad? Porque esta enfermedad, el virus del papiloma, no solamente es causa de cáncer en la mujer, también puede ser causa de cáncer en la población masculina, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que también puede originar cáncer en otras áreas del cuerpo de la mujer, no solo en el cuello uterino, sino que a nivel vaginal, a nivel vulvar, a nivel orofaringeo, anal y en el hombre, pues en el pene, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser las personas y a la cabeza de las mujeres, que es lo que nos atañe en este día, las que van a tener factores de riesgo para desarrollar un cáncer del cuello del útero? Lo primero es el dato dentro de la historia clínica personal que le debemos levantar a todas las pacientes cuando llegan a nuestra consulta ginecológica. Les preguntamos siempre la edad de inicio de relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo para desencadenar el desarrollo de un cáncer de cervix a posteriori. Porque el inicio de la vida sexual activa a edades más tempranas está asociada con un mayor riesgo de infección del virus del papiloma y por consiguiente de cáncer de cervix. Algo que va un poco de la mano, ¿verdad? Con esto, no un poco, bastante de la mano. Actualmente la promiscuidad sexual o cuando tenemos parejas de alto riesgo. Entre más tempranamente los jóvenes están iniciando su vida sexual activa, tienen mayores posibilidades de tener mayor número de parejas, ¿verdad? Si lo inician tempranamente no van a tener una, dos, tres, van a tener pues un montón, ¿verdad? Esto los puede llevar a una promiscuidad sexual o a tener parejas que sean de alto riesgo. A lo mejor la muchacha es su primera experiencia, ¿verdad? O el muchacho también, porque aquí vamos a ser equitativos, ¿verdad? Con el riesgo. Y no sabemos el tipo de parejas o la cantidad de parejas sexuales que pueda tener su pareja en ese momento, ¿verdad? Entonces se convierte en un factor de alto riesgo. Ahora pasamos también a otro tipo de riesgos. La capacidad del organismo de reaccionar ante alguna enfermedad. Esta es una infección. Y el cuerpo humano está capacitado para reaccionar ante los virus, bacterias, cualquier tipo de enfermedad
porque inmunológicamente tenemos células que reaccionan contra todos ellos. Pero ¿qué sucede? Hay pacientes, hay personas que tienen su estado inmunológico deprimido, o sea, están en inmunosupresión, que, por ejemplo, pacientes que han recibido algún tipo de trasplante renal, trasplantes de córnea, médula ósea, etcétera, que están recibiendo medicamentos inmunosupresores precisamente para evitar un rechazo del trasplante. Entonces esto baja sus defensas y hace que la infección del virus del papiloma encuentre ahí un hospedero que le conviene a él, ¿verdad? También tenemos que hay pacientes con enfermedades autoinmunes que están en tratamiento con medicamentos tipo esteroides. Entre ellos encontramos enfermedades como lupus eritematoso sistémico, las artritis reumatoideas, síndrome de Sjögren, etcétera, que hacen que su inmunidad disminuya. Entonces tienen más riesgo de infección. Y por último, pero no por eso es menos importante, la población que se encuentra viviendo con el virus del VIH, ¿verdad? Que son pacientes inmunodeprimidos y esta infección, recordemos que es de transmisión sexual y puede ir de la mano, ¿verdad? Cuando nosotros diagnosticamos en nuestra consulta ginecológica una enfermedad de transmisión sexual, siempre el paciente tiene que ser tamizado contra diferentes otros tipos de enfermedades, ¿verdad? Porque puede tener riesgo de tener concomitantemente otras infecciones, a la cabeza del VIH. Otro factor de riesgo importante y que ha aumentado sumamente en nuestra población es el tabaquismo, ¿verdad? El tabaco está relacionado con un sinnúmero de cáncer porque la nicotina es capaz de producir cambios a nivel celular y el cáncer de cervix no es la excepción. Y por último, el riesgo, como ya hablábamos, las pacientes que tienen infección por el virus del papiloma con serotipos potencialmente oncogénicos. Bueno, siguiendo con nuestra charla de este día, todos nos preguntamos, bueno, doctor, ¿y qué voy a sentir yo? ¿Cómo voy a saber si yo tengo cáncer de cervix o no tengo cáncer de cervix? ¿Cuáles son los síntomas? Todos sabemos que si yo tengo tos, mocosera, o puedo tener gripe, si me da fiebre y diarrea, que puedo tener salmonela, lo que sea. Bueno, las pacientes que tienen cáncer de cervix, hay un dato sumamente importante, yo quiero que se lo lleven eso este día en su mente, que en los estadios tempranos la enfermedad es con frecuencia sintomática. Entonces, es esto precisamente lo que hace que muchas pacientes cuando ya consultan porque tienen síntomas, el cáncer ya está en una etapa más avanzada. Y lo importante de este tema es la prevención, no llegar a estadios, no llegar al cáncer, ¿verdad? Entonces tenemos que diagnosticarlos en estadios tempranos. Entonces tenemos que hacer medicina preventiva, porque si no hay síntomas, o sea, nadie va a consultar porque se sienta mal. Entonces, obviamente tenemos que hacer prevención primaria. Vamos a ver. Entre los síntomas más precoces que incluyen, la paciente puede tener un sangrado vaginal anormal, que puede ser hemorragias uterinas irregulares, ¿verdad? Intermitentes, le viene su regla, pero tiene sangrado casi todo el mes, puede ser, por gotas, etcétera, ¿verdad? También pueden haber sangrados posterior a las relaciones sexuales o posteriormente cuando uno las examina en el examen, les hace el examen ginecológico, estas pacientes pueden sangrar. También algunas se quejan de flujo vaginal, ¿verdad? Una secreción maloliente, inespecífica, que por el que debe de consultar. Gracias a Dios, la mayoría de flujos vaginales nos indican en realidad una vaginitis o una cervicitis, infecciones pues menos graves que pueden ser tratadas, pero eso solo lo va a determinar el médico durante su examen físico. Entonces, si hay alguna paciente tiene algún tipo de estos síntomas, hay que consultar pues rápidamente al establecimiento de salud o a su ginecólogo de cabecera.
Posteriormente tenemos síntomas frecuentes en la enfermedad ya más avanzados, ¿verdad? Cuando ya la paciente ya tiene un cáncer, ¿verdad? Y que probablemente esté afectando otros órganos, ya no solo el útero, ¿verdad? Que pueden darle una serie de sintomatologías como por ejemplo dolor pélvico o dolor lumbar, ¿verdad? Dolor de vientre permanente, dolor de espalda baja, molestias al orinar o tenesmo a nivel rectal. Podemos tener siempre los sangrados ginecológicos, ¿verdad? En su diferente gama. Y algo bien importante en tomar en cuenta es cuando la mujer sangra posteriormente a su menopausia, ¿verdad? Todo sangrado posmenopáusico es cáncer hasta no demostrar lo contrario, ¿verdad? También puede presentar la paciente dolor durante sus relaciones sexuales, puede notar sangre en la orina o sangre en las heces. En general, con la presencia de sangre en la orina no necesariamente tiene que ser macroscópica, o sea, que la paciente la observe, sino que se hace un examen de orina por X motivo, se siente mal, tiene sospecha que puede tener una infección de vías urinarias y tenemos sangrados persistentes en orina. Pérdida microscópica de orina en orina, de sangre en orina nos debe de hacer sospechar y descartar un cáncer de cervix. También cuando ya estamos en etapas más avanzadas, puede haber una pérdida de peso, la paciente encontrarse cansada, con pérdida de apetito, sin ánimo, ¿verdad? Y se sienten realmente mal y es cuando muchas veces consultan. También otro de los síntomas puede ser edema o la inflamación de las piernas, que puede ser de un lado o bilateral, ¿verdad? Y que aparentemente pues no haya otra causa que lo esté provocando. Entonces, cuando a una paciente presenta todos esos síntomas, es urgente pues que consulte a su médico. Estábamos hablando de la evolución natural de la enfermedad, cómo se va a presentar el cáncer. O sea, ya vimos de que no va a ser de un solo que uno va a tener el cáncer de hoy para mañana, pero sí tiene una evolución natural que si nosotros no la detenemos a tiempo, se va a desarrollar un cáncer. Eso es así si la paciente está infectada con virus del papiloma de cepas oncogénicas. Como vemos aquí en la imagen, tenemos primero el cervix normal. Viene esta paciente, tiene relaciones sexuales con una pareja infectada y entra el virus del papiloma al organismo de la mujer. Podemos tener dos vías. Uno, la eliminación, que el sistema inmunológico de la paciente esté en perfectas condiciones y lo descarte. O sea, se deshaga del virus y lo elimine por completo de su organismo y no haya infección. Pero esto, ojo, no ocurre en todas las pacientes, solo en el 30%, o sea, es menor el porcentaje de pacientes que posterior a una relación sexual de riesgo no se infecten. O sea, el 70% sí lo va a hacer. Y con ese 70% va a adquirir la infección del virus del papiloma, que va a ir teniendo una progresión. Primero, nos va a causar lo que nosotros conocemos como NIC. Antes se conocían como NIC, que es la neoplasia intraepitelial cervical, que es de diferentes tipos, el 1, 2 y 3. Estas lesiones son precancerosas, o sea, no son cáncer en sí, pero si yo no las trato, ellas van a seguir evolucionando y sí pueden llegar a un cáncer de cervix. Ahora en la nueva nomenclatura, ¿verdad? Reciben el nombre en la nomenclatura Bethesda, ¿verdad? Nos la va a reportar el patólogo como ley de bajo grado o ley de alto grado, ¿verdad? El NIC 1 es el ley de bajo grado, el 2 y el 3 son de alto grado. ¿Qué sucede? Cuando esta paciente es infectada por los serotipos oncogénicos, esto puede progresar y dependiendo del estado inmunológico de la paciente, ya vemos aquí que puede tardar entre 15 a 20 años. O sea, tenemos tiempo de diagnosticarlo, tenemos tiempo de tratar las lesiones precancerosas para evitar llegar a un cáncer cervicuterino.
Sin embargo, hay mujeres que, como ya hablábamos anteriormente, por su estado inmunodeprimido, este tiempo de desarrollo de enfermedad se acorta, que puede ser incluso significativamente menor, entre 5 a 10 años. Entonces, ojo con las pacientes inmunodeprimidas, no debe de faltarles su citología anual. Aquí tenemos unas imágenes donde ustedes podemos, como para que conozcan lo que nosotros los médicos observamos cuando nosotros hacemos un examen ginecológico. En la primera imagen observamos un cervix normal, ¿verdad? Si lo ven, se ve bien limpito, ¿verdad? Su orificio cervical externo, todo regular, no se observa anormalidades en este momento. Pero ¿qué sucede cuando ya hay una displasia leve? Un NIC1. Si ustedes ven estas áreas de aquí como más blanquecinas, aquí ya se les ha aplicado con colposcopía este ácido tricloracético para poder verlas mejor. Este es un NIC2, que es una displasia moderada que conocíamos antes, ¿verdad? Ya la extensión de la lesión es mayor. Este es un NIC3. Este es otro. Y aquí ya tenemos un cáncer invasivo. Al principio, cuando tenemos nosotros una displasia, el crecimiento anormal de las células del cuello del útero se pueden eliminar mediante un tratamiento llamado crioterapia. Hay diferentes tratamientos. La charla va enfocada más que todo al cáncer, no a las displasias o las lesiones precancerosas. Pero es importante que lleven también este conocimiento para que si su médico les ha diagnosticado un problema de estos, ustedes sepan que sí hay alternativas de tratamiento, tanto crioterapias, terapias con láser, ¿verdad? Y hay medicamentos que pueden ayudar a disminuir la recurrencia de la enfermedad. Después tenemos lo que son las displasias más graves, el NIC2, NIC3, y que ya las células anormales han aumentado y el tratamiento probablemente ya no requiera una crioterapia, sino que ya requiera una extirpación quirúrgica por diferentes métodos del área afectada. Y por último, pues el cáncer invasivo. El tal cáncer, perdón, in situ, que si se deja su evolución posterior, va a ser a un cáncer invasivo que ya daña otros órganos vecinos como la vejiga, el intestino, etc. Bueno, ¿cómo vamos a llegar a hacer un diagnóstico de que una paciente tiene cáncer de cervix? Lo primero es la consulta, ¿verdad? Idealmente, prevención. Todos los años la citología, ¿verdad? La paciente, ese es el examen, más barato, les digo yo, más accesible y menos, aunque muchas tienen temor de llegar o cada vez que van al ginecólogo, a veces ni duermen, me dicen unas pacientes en la noche de pensar que le van a hacer la citología, pero digo, es tan necesario y es algo que puede ser no tan molesto, ¿verdad? Y que nos puede dar una información sumamente valiosa para conservar la vida, ¿verdad? Entonces, lo primero es la consulta y el examen físico realizado por su médico, ¿verdad? Él ahí, cuando ustedes le expresen la sintomatología que tienen o si llegan sin síntomas, va a observar el cuello del útero, que todo su aspecto, tanto de la vulva, de la vagina y del cuello del útero, porque cualquiera de esas áreas ya vimos que pueden ser afectadas por el cáncer. Si él ve alguna anomalía, pues va a indicar determinados exámenes a realizar. El primero es la toma de la citología. El Papa Nicolau, conocido también comúnmente. Hay diferentes normas de realización, ¿verdad? En algunos países se hace anual, en otros se hace bianual, ¿verdad? En general, la paciente debe iniciar la toma de su citología una vez iniciada la vida sexual activa, independientemente de su edad, ¿verdad? Y como lo vemos aquí en la imagen, pues utilizamos, este es un CitoBrush, ¿verdad? Aunque también se pueden utilizar hisopos, espátulas de aire,
donde su médico en esta área, que es en el orificio cervical externo, de ahí se toma la muestra de las células a mandar a analizar, ¿verdad? Hoy hay diferentes tipos, está la citología convencional, ¿verdad? Que se fija en una lámina, y también está la citología en base líquida, ¿verdad? Que nos da bastante información sobre la detección del virus, del papiloma. Algo importante, la citología es un examen de tamizaje, o sea, lo tiramos a una población en general para captar los casos. Puede tener falsos positivos, o sea, que falsamente la citología diga que tenemos algo y no ser así, pero podemos tener también falsos positivos. Como ya les dije, se inicia cuando ya la mujer ha tenido su inicio de vida sexual activa independientemente de su edad. Y este nos brinda una información importante, lo enviamos a patología, y si este nos refiere que hay displasias en cualquiera de sus gamas, o si hay la presencia de coilocitos, que es la lesión patognomónica del virus del papiloma, entonces esta paciente debe pasar a una etapa superior, digámoslo así, de diagnóstico de cáncer de cervix, que es la colposcopía. La citología es como el examen de base, por decirlo así. Nos va a captar a una población en general sin riesgo. Ya cuando esta paciente tiene su citología positiva o sospechosa de una displasia o de cáncer de cervix, debe de pasar a un examen específico que se llama colposcopía, y el cual se realiza con un aparato especial llamado colposcopio. Yo les hago así como la similitud de que el colposcopio es como un microscopio grande, en donde el médico va a poder observar, el colposcopista va a ver el cuello del útero en un detalle más específico, porque el aparato tiene aumentos, ¿verdad? Tiene filtros de color para ver vasos anormales. Se le aplican ciertas sustancias al cuello del útero o a los alrededores de la vagina, el área que ustedes vayan a examinar, para detectar áreas acetoblanco, que es lo que nosotros conocemos como las áreas sospechosas de infección de virus de papiloma o de displasia. Esto es sumamente importante porque la colposcopía es el examen que nos va a dar el diagnóstico específico y claro de cáncer o de displasia. ¿Por qué? Porque aquí se toman biopsias. Se toman biopsias dirigidas. El médico ve a dónde está el área sospechosa y de ahí va a tomar la biopsia para hacer un diagnóstico. Algo importante es unas recomendaciones para la hora que ustedes vayan a hacer la citología, que siempre se las damos a las pacientes: no tener su periodo menstrual, no haber tenido relaciones sexuales la noche anterior o el día de la citología, no haber utilizado cremas vaginales, duchas, óvulos, ni nada de eso, para un adecuado diagnóstico. Y lo mismo se aplica para cuando la paciente se va a realizar la colposcopía. O el tercer examen o prueba para el cáncer son las pruebas específicas de detección del BPH, ¿verdad? Estas son pruebas de PCR específicas para el virus y van en busca de las cepas altamente oncogénicas. Y por último tenemos los estudios de imágenes. A la cabeza, la ultrasonografía. Pero esos estudios de imágenes ya van encaminados buscando más cuando probablemente el cáncer ya está establecido y buscando que no haya metástasis o haya afectado otros órganos. La ultrasonografía, que es un examen que está bastante accesible, no es muy complicado, no causa mucha molestia, no es útil en las etapas tempranas. Esto es bien importante. La citología es más útil para diagnóstico de cáncer de cervix que una ultrasonografía. Cuando una ultra ya es útil es para ver el alcance del cáncer, cuando ya ha salido probablemente de la pelvis, ¿verdad? Los estadios. ¿Cómo se clasifica el cáncer en sus estadios según lo que va afectando? El estadio 1, la enfermedad está confinada prácticamente solamente el cervix. En el estadio 2, el tumor ya avanzó y ya invade más allá
del cérvix puede afectar lo que es el tercio inferior de la vagina o hacia afuera, ¿verdad? O hacia adentro a la cavidad pélvica. En el estadio 3, el tumor ya invade tanto la vagina como la pelvis, puede afectar ganglios pélvicos y paraórticos. Y en el estadio 4, este tumor ya se extendió más allá de la pelvis, puede alcanzar la vejiga, recto y otros metástasis a distancia. El tratamiento, cuando todavía no es un cáncer invasor, sino que tenemos un cáncer in situ, se puede tratar con métodos quirúrgicos, como por ejemplo el cono o la histerectomía. El cono es solo una extirpación del cuello del útero con el área afectada. Esto se da más que todo en pacientes que todavía buscan fertilidad, ¿verdad? Que no tienen hijos y quieren conservar la fertilidad, completar su familia antes de una histerectomía. Y el tratamiento es definitivo, quirúrgico, es la histerectomía, que es la extirpación del útero. ¿Y qué sucede? Cuando el cáncer ya es invasivo, ya tiene otras repercusiones, ya el tratamiento es más extenso y necesitan una cirugía más radical. Cuando nosotros realizamos la histerectomía, puede ser suficiente. Cuando está in situ, por ejemplo, necesita solamente una histerectomía, pero la invasión, si tú lo ves aquí, doctor Monterrosa, es solo 3 milímetros, o sea, es una cosita chiquita. Pero si la invasión ya es mayor, o sea, más de 3 milímetros, la histerectomía, o sea, la operación para ir a quitar el útero ya no es una simple histerectomía, sino que se llama histerectomía radical, en la que se extirpan, además del útero, se extirpa porciones de vagina y de tejidos alrededor del útero, ¿verdad? También utilizamos la radioterapia, ¿verdad? Que puede ser muy efectiva, pero tiene efectos secundarios muy severos y se prefiere el tratamiento quirúrgico. Cuando ya tenemos una masa exofítica, ya un tumor mayor de 4 centímetros, esto ya se extendió fuera del útero y el tratamiento de elección es la asociación de tanto de radioterapia como de quimioterapia, ¿verdad? Que va a potenciar todos los efectos de la radioterapia. Aquí viene algo bien bonito, que es la prevención. Y esto es a lo que vamos actualmente, ¿verdad? Y nuestro país, gracias a Dios, pues ya incluyó la prevención en el esquema de vacunación de las niñas, ¿verdad? En nuestro país. Hay dos formas de prevención o dos formas de profilaxis, la primaria y la secundaria. Denominamos prevención primaria a todas las medidas que nosotros podamos aplicar en las personas sanas, con la intención de evitar la adquisición de una enfermedad, ¿verdad? Dentro de la profilaxis primaria para el cáncer de cervix se encuentra la vacuna. Tenemos que la vacunación frente al VPH, al evitar nosotros la infección persistente contra este virus y el desarrollo de las lesiones preneoplásicas, se consideran al momento la mejor estrategia. Estas vacunas se realizan, ¿verdad? O son fabricadas a partir de la cubierta o de la cápsula del virus que está constituida por proteínas. En el mercado, les voy a decir, pues, los nombres, ¿verdad? Tenemos, en realidad son 3, pero tenemos que hay una que se llama Gardasil y esta otra Gardasil 9, ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre una y otra. Y tenemos también esta otra vacuna que se llama Cervarix, que son de diferentes laboratorios, pero van encaminadas a la prevención de la infección por virus del papiloma. Aquí están las 3. Si ustedes se fijan aquí arriba tenemos las cepas contra las que actúan las diferentes vacunas. Las primeras dos, la cepa 6 y la 11, no están asociadas con cáncer de cervix, pero sí están asociadas con la producción de las verrugas, los condilomas acuminados, ¿verdad? Que tenemos una alta incidencia de esa enfermedad de transmisión sexual y que es causada por el virus del VPH a la cabeza subtipo 6 y 11. La Cervarix protege nada más contra infección por las dos
subtipos más oncogénicos o los más comunes que son el 16 y el 18, o sea, solo protege contra 2 cepas. Después tenemos la Gardasil. La Gardasil nos va a proteger tanto contra estas cepas del papiloma como contra la subtipo 16 y 18. Y la Gardasil 9 nos va a proteger contra, se llama 9 por eso, porque nos protege contra 9 subtipos de 7 de alto riesgo y las 2 de las verrugas. La prevención, se recomienda la vacuna contra el VPH tanto para niños como para niñas en las edades de 9 a 14 años de edad. Y así lo está haciendo el ministerio, pero solo vacuna niñas, ¿verdad? En estas edades. O sea que no vamos a ver los efectos a corto plazo, sino que a mediano y a largo plazo en la prevención del cáncer. Y también se es recomendada la vacuna en personas hasta los 26 años. Pero ¿qué Doctora, sucede? tenemos ya límite de tiempo con la sala y nuestra audiencia es internacional de España y toda Latinoamérica. Entonces, algunas vacunas y algunos nombres no aplican. Pregunte a su ginecobstetra de su respectivo país de los nombres disponibles en su región. Y también pregunte si a nivel del Ministerio de Salud Pública o según el sistema de salud de su país, si están disponibles. En El Salvador, pues, es un pequeño país que tenemos esta normativa, pero por favor pregunten en su país qué normativa hay. Tenemos un minuto, doctora. Bueno, y aunque algo importante que las personas además de 26 años no pueden quedar fuera, deben consultar a su médico entre los 27 y los 45 años si usted es candidato a recibir la vacuna. Otra de las profilaxis primarias incluye la abstinencia sexual, la monogamia, uso de preservativo, ¿verdad? Y la prevención secundaria, que entre la secundaria tenemos toma de citología, colposcopía, exámenes para detección del virus del VPH y la vacunación. La vacunación entra en la profilaxis secundaria cuando a la paciente se le ha detectado una cepa de virus, pero puede protegerla contra el resto de cepas. Por ejemplo, si está infectada con el 18, la va a proteger contra el 16, contra el 6, 11, etc. Listo, doctor. Vamos con las Muchas preguntas gracias. entonces al terminar porque se nos corta ya la transmisión. Bendiciones. Gracias por la invitación.